Esta declaración fue escrita por el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani el 18 de enero del 2018, cuyo título es: El imán Al-Mahdi anuncia a todos los partidos que se alejan del libro de Dios la venida de un castigo mediante una lluvia sin nubes procedente desde el noroeste. En el nombre de Dios, mi Señor y vuestro Señor, y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Mohammed, el mensajero de Dios, con el libro, el Gran Corán, para todos los pueblos del mundo, que contiene vuestro recuerdo y el recuerdo de los que os precedieron, vuestras noticias y los relatos de los que os precedieron, y noticias de las generaciones posteriores a vosotros. Y Dios lo hizo ser un juez en todo aquello en lo que ustedes diferían, con palabras determinantes y serias. La cuerda fuerte de Dios, el Corán, claro, la misericordia para los mundos, contiene todos los libros de los enviados de entre los humanos mediante el recordatorio de Dios, desde el primero de ellos hasta el último. Que las bendiciones de mi Señor sean sobre ellos y sobre quienes los siguen con rectitud en todo tiempo y lugar, hasta el día del juicio final. Hay que ver cuántas veces os ha llamado el esperado Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani para recurrir al juicio de Dios en el Gran Corán, que contiene el recordatorio de aquello con el que vino el sello de los profetas Mohammed, el mensajero de Dios, a los mundos, y un recordatorio de todos los mensajeros de Dios antes que él, en el que se recopilaron todos los libros de los mensajeros, traducidos al idioma árabe claro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 24 al 26. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 98, versículos del 1 al 5. Y Dios envió a su siervo, el sello de los profetas y mensajeros, para recitaroslo en árabe claro, el hablado espontáneamente, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículos del 91 al 93. Quizás
A uno de los preguntantes les gustaría decir: ¿acaso el Corán fue revelado en un escrito de pergamino en el que Dios recopiló todos los libros de todos los mensajeros de Dios? Entonces, el imán Ahmadi Nasser Mohammed al-Yamani responde a todos los preguntantes, y digo, del mismo modo, los incrédulos discutieron con el mensajero de Dios, su Señor, y dijeron: si tan solo no se le hubiera revelado un escrito en un pergamino que recite a la gente y no recitarlo poco a poco con su lengua. Entonces Dios el Todopoderoso le respondió con sus siguientes palabras. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Pero Muhammad, el mensajero de Dios, es iletrado y no sabe leer ni escribir. Más bien, el mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, le enseñó el Corán y le recitó sus versículos poco a poco. Y solía memorizar lo que el arcángel Gabriel, el mensajero de su Señor, le recitaba. Luego lo memorizaba y lo recitaba a la gente, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículos del 30 al 33. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 105 al 109. Puesto que los cristianos que creyeron en el Gran Corán al escuchar su recitación por parte del mensajero de Dios Mohammed, que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él, era como si les estuviera recitando los versos de la Torá y el Evangelio, mientras que ellos sabían que era un iletrado, que no sabía leer ni escribir. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 157 al 158. Los negadores solían dudar de la profecía del iletrado profeta y le decían: sabemos que no sueles mentir antes de recitarnos este Corán, y por eso solíamos darte el nombre del veraz y el digno de confianza. En cuanto a quien te enseña este Corán, es uno de los demonios que se te aparece tomando la forma de un hombre completo, y es quien en verdad te recita este Corán. Entonces Dios Todopoderoso les respondió diciendo: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 26, versículos del 210 al 213. Dado que este Corán narra a la gente del libro las noticias acerca de lo que tenían en la Torá y el Evangelio, y por eso aquellos a quienes recibieron la enseñanza del libro estaban seguros de que era la verdad procedente de su Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículos del 94 al 97. Pero los cristianos que creyeron en Él en la era de la revelación son aquellos que, si hubieran conocido la verdad, la habrían seguido. Por eso, cuando escucharon al profeta iletrado recitarlo, fue para ellos como si les estuviera recitando versos de la Torá o del Evangelio, a pesar de que es iletrado y no sabe leer ni escribir. De manera que les quedó muy claro a aquellos que deseaban seguir la verdad, de entre ellos, una vez que escucharon al mensajero de Dios, a Muhammad, recitarlo. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 82 al 86. Y Dios Todopoderoso dijo: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 28, versículos del 51 al 54. En cuanto a los demonios humanos de entre los judíos, reconocieron al mensajero de Dios Muhammad como verdaderamente un mensajero de Dios, el Señor de los mundos, a través del Gran Corán, tal como reconocen a sus propios hijos, por lo que el orgullo los impulsó a negarle por envidia de sí mismos. ¿Por qué el profeta no fue enviado de entre los judíos? Y se enojaron con Dios su Señor. ¿Por qué lo envió de entre los árabes? Entonces Dios hizo caer su ira sobre ellos y los maldijo, haciendo que sus corazones se apartaran de seguirle, puesto que les quedó claro que es la verdad procedente de su Señor. Entonces la soberbia se apoderó de ellos y los impulsó a negarse a seguir al llamador de la verdad procedente del Señor, por lo que sus rabinos siguieron al maldito Satanás y lo adoraron a él en vez de Dios, y no es que hayan sido extraviados. Más bien, a sabiendas, de manera que Dios les asignó un demonio de entre los genios para instigar a cometer el mal, para que obren juntos como un solo hombre, para impedirles seguir este gran Corán, el mensaje de la verdad para los mundos. Por lo que los sacerdotes y monjes cristianos que creyeron en el gran Corán les dijeron: temed a Dios y seguid la verdad, ya que os ha quedado claro, como a nosotros, que es la verdad procedente del Señor de los mundos, porque Él os aclara versículos de la Torá hebrea, que está escrita en un idioma extranjero, pero los encontráis escritos en el Gran Corán. Es un claro idioma árabe. Y les contestaron los demonios humanos de entre los judíos, que se alejaron del decreto del Gran Corán, diciendo: el fulano de tal, que es hebreo, es el que le enseña versos de las escrituras hebreas. Entonces Dios le respondió diciendo: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículos del 103 al 105. Puesto que había un hombre de entre los hijos de Israel, que es un hombre descendiente del hijo mayor de entre los hijos de Jacob, que había creído en el Gran Corán, en corazón y alma, y ellos sabían que era uno de sus rabinos. Y Dios Todopoderoso dijo: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículos del 10 al 12. Y los demonios humanos de entre los descendientes de los 9 hermanos dijeron a los creyentes árabes, y su intención era hacer desviar a los creyentes árabes que creyeron en el Corán y lo siguen, después de que los creyentes árabes dijeran: ¿acaso no le han llegado a creer y seguir sacerdotes y monjes cristianos reconocidos en el mundo cristiano? Luego respondieron a los creyentes árabes y dijeron: si fuera algo bueno, los sacerdotes y monjes cristianos no nos habrían adelantado en seguirlo. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, versículo 11. En cuanto a algunos de los versículos que no fueron mencionados en la Torá, están entre los versículos de las escrituras de Abraham el abuelo y de aquellos que le precedieron, y no fueron mencionados en la Torá, y por eso no encontraron pruebas sobre ellos en la Torá, y por eso Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Y como no los encuentran en la Torá, dicen: esto es una vieja mentira. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 46, parte final del versículo 11. A pesar de que el Corán menciona muchos versículos de la Torá, el Evangelio y el libro de Al-Bayinat, es decir, la evidencia clara, que fuere revelado al profeta José, que la paz y las bendiciones sean con él. Asimismo, mencionó versículos de las historias de las naciones que les precedieron, y Dios no los mencionó en la Torá. De la misma forma, Dios ordenó a su siervo y mensajero Mohammed a que llamara a los cristianos que creían en el Evangelio y también a los judíos que creían en la Torá, y les llamaba a recurrir al juicio de Dios en el Gran Corán para juzgar entre ellos en todo aquello en que discrepaban, por lo que se alejaron aquellos que odian la verdad procedente de su Señor y aborrecen la complacencia de Dios, y no quieren que la gente crea en la verdad de su Señor, para ser equivalentes a ellos en el fuego del infierno. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 23 al 24. De esto inferimos que sabían que era la verdad procedente de su Señor, y se apartaron de ella, y se dijeron unos a otros: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 24. Lejos de la verdad, muy lejos, pero los demonios humanos están en el infierno, donde permanecerán eternidades
hasta cuando Dios quiera, y no durante un número determinado de días. Y desean que los árabes, los cristianos y todos los pueblos del mundo dejaren de creer en Dios como ellos, para ser equivalentes a ellos en el fuego del infierno. Y Dios Todopoderoso dijo: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Quisieran que renegaseis como ellos han renegado, y que fueseis iguales. Sadaqallahul Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, parte inicial del versículo 89. Quizás a alguno de los preguntantes le gustaría decir: Oh Nasser Muhammad al-Yamani, ¿por qué Dios mencionó dos sectas, es decir, dos sectas de hipócritas en las palabras de Dios Todopoderoso? فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo del 88 al 89. Entonces el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani responde a todos los preguntantes en el mundo y digo: ambas sectas son judíos, descendientes de los 9 hijos de Israel, es decir, a excepción del primogénito de José y Benjamín. Pero una secta de ellos seguía a los cristianos aparentemente para infiltrarse entre los cristianos, y no son cristianos en nada. Más bien recalcinantes en incredulidad e hipocresía, para desviar a los verdaderos cristianos, que aparentan ser partidarios del mensajero de Dios Jesucristo, Hijo de María, después de creer que había sido asesinado por los demonios humanos entre los descendientes de los 9 hijos de Israel. Y una secta de ellos aparentan estar enojados por lo que habían hecho los judíos a Jesucristo y a los que le siguieron, por lo que siguieron a los cristianos para aparentar ser de ellos. Mientras que traman en sí incredulidad, hipocresía y conspiración para desviar a los verdaderos cristianos de seguir al siervo de Dios y su mensajero, y el Mesías Jesús, Hijo de María. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su santa y justa madre. Y los hipócritas de entre los criptojudíos que aparentaban ser cristianos para ocultar exteriormente su incredulidad, implementaron un plan de acuerdo con el Taghut, a quien adoran en lugar de a Dios, el maldito Satanás. Y este plan consistía en llamar a la gente a creer en que Dios es el Mesías, Jesús, Hijo de María, como preludio a la tribulación de los sometidos a Dios entre los cristianos y los musulmanes y letrados. En el fin de los tiempos, cuando vaya a salir el Taghut, el maldito Satanás, a dar su discurso ante los pueblos del mundo, haciéndose pasar por el Mesías, Jesús, Hijo de María, proclamándose a sí mismo ser Dios, el Señor de los mundos, en cuanto a otra secta de los judíos. También siguieron al mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, de forma aparente, mientras ocultan en sí mismos incredulidad. Más bien quieren desviar a los descendientes de los sometidos de Dios, tanto de entre los musulmanes y letrados como el de los cristianos, de seguir el llamado del siervo de Dios y su mensajero, el Mesías, Jesús,
hijo de María, y al llamado del profeta y letrado, el siervo de Dios y su mensajero Mohammed, que las bendiciones de Dios y su paz sean con ellos y con todos los mensajeros de su Señor. Y les saludo con saludos de paz. Ya que todos los mensajeros de Dios vinieron con un llamado unificado a los genios y humanos, para que adoren a Dios solo, sin asociarle nada, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 21, versículos del 25 al 26. Y eso de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículos del 54 al 60. Pero Dios ha expuesto el engaño de las dos sectas en el Gran Corán. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 88 al 89. Y les quedó claro a los sometidos a Dios de entre los cristianos y los musulmanes iletrados, que entre ellos habían dos sectas de hipócritas de entre los demonios humanos, que aparentan fe exterior mientras que ocultan su incredulidad para desviar a la gente de la adoración de Dios solo, y quieren que la gente caiga en la incredulidad y en la asociación con Dios sin ninguna prueba autoritaria procedente de Él. Mientras que a la secta de entre los hipócritas criptojudíos infiltrados entre los cristianos. Dios los expuso en su incredulidad al decir que Dios es el Mesías, Jesús, hijo de María, mientras que los otros dicen, más bien Dios tiene un hijo. Más bien quieren sacar a los cristianos de la luz a las tinieblas, al hacerles caer en la incredulidad en el verdadero Dios, o mediante la exageración en la persona del Mesías Jesús, hijo de María, en la religión de los cristianos, hacerles caer en la asociación con Dios. Y Dios Todopoderoso dijo, ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 65 al 84. Luego ocultaron muchas páginas de la verdadera Torá y las reemplazaron escribiendo otras páginas acorde a sus propios deseos, para inventar mentiras acerca de Dios de forma deliberada, y ocultan la verdad a sabiendas. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 71 al 80. Pero la mayor calamidad es que los musulmanes en la era de la revelación del esperado Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani se alejaron del llamado a recurrir al libro de Dios, el Gran Corán, para juzgar entre ellos en todo aquello en que se diferencian. Es como si hubieran seguido la religión de un pueblo que niega el Gran Corán de entre los judíos y los cristianos. ¿Quién protegerá a los musulmanes y a los incrédulos del castigo de Dios mediante tormentas con vientos fuertes y extremadamente fríos del que les habíamos advertido desde hace mucho tiempo? Y les llegará desde el noroeste, es decir, desde la dirección de la estrella polar del norte, hacia el oeste, que afligirá una zona muy amplia. Oh Donald Trump, ¿qué os salvará del castigo de la lluvia sin nubes y del tembloroso asteroide del castigo? Oh comunidad de los mundos, tanto árabes como no árabes, que se alejan del libro del Señor. El castigo de Dios se acerca debido a vuestro alejamiento del llamado a recurrir a la justicia de la ley de Dios en su libro, el Gran Corán. Y doy mi testimonio ante Dios, mi Señor y el vuestro, de que Él está muy enojado por celos a su libro del que los mundos se apartan. Oh vosotros que os creéis estar a salvo de la conspiración de Dios, de su ira y castigo. ¿Quién os salvará del castigo de mi Señor y el vuestro, quien hizo descender el libro? El poseedor del dominio de los cielos y la tierra, y el vencedor de los tiranos y sus partidos? Temed, pues, a Dios, oh gente de entendimiento. Aunque no estoy determinando el primer día del castigo de Dios, mi Señor y el vuestro, pero el castigo de Dios está cerca de quienes creen estar a salvo de la conspiración de Dios, mientras que Él sabe lo que traman en sí mismos, que quieren apagar la luz de Dios en sus bocas. Y Dios se niega a todo excepto a perfeccionar su luz para los mundos, a despecho de los criminales satánicos que odian su apariencia y se acercan días nefastos para vosotros. En ratificación y confirmación de versículos claros que no llegan a negar salvo a los criminales, y no le es una advertencia del siervo de Dios, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Más bien, el mandato proviene de Dios en el decreto de su libro decisivo, advirtiendo a aquellos que se apartan de su libro y desobedecen a su califa, representante en la tierra, a quien Dios envió como partidario de lo que les fue revelado al sello de los profetas y mensajeros Mohammed, el mensajero de Dios.
Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, y con todos los mensajeros de Dios su Señor. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y a él nos sometemos. Y incluyo esta verdadera aclaración del Corán con el anuncio de una mala noticia para los que se alejan de seguir el libro de Dios, la venida de calamidades, una tras otras, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículos del 13 al 18. Oh comunidad de los primeros y mejores Ansar, no vayan a determinar el día fijo del castigo, aunque vaya a suceder en las próximas horas. Así que tengan cuidado en determinar el día del castigo de Dios y recordad al mandato de Dios en su libro decisivo de no determinar el día de su castigo en las palabras de Dios Todopoderoso. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículos del 25 al 26. También concluimos esta declaración con las palabras de Dios Todopoderoso. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 93. Asimismo, mediante las palabras de Dios Todopoderoso. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 44, versículos del 58 al 59. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el califa, representante de Dios y su siervo, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.